vamos a empezar en un versículo de la Biblia. Si nos podemos poner de pie, por favor. Amén. Efesios 3:14. Amén, hermano. Gloria a Dios. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice esta palabra, este pequeño versículo de la Biblia, donde dice que él tenía una causa por qué doblar sus rodillas, y pensaba que cuántos pueblos de Dios en este día tienen una causa por venir ante la presencia de Dios y poder doblar nuestras rodillas ante Él. Amén. Y la palabra del Señor dice que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para poder encontrar ese socorro oportuno. Amén. Y mientras nosotros estamos aquí listos y preparados para empezar este servicio, hay muchos hermanos y hermanas en este momento que están doblando rodillas por alguien, intercediendo por alguien. Y creo que siempre cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, siempre vamos a tener, como dice aquí, una causa por qué doblar nuestras rodillas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en gloria, nos acercamos ante ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en este lugar, Señor, y por los que han de venir. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que hemos sido criados para alabar, para glorificarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás aquí en cada encuentro, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Señor. Porque tu palabra dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Y que en esta hora abrimos nuestros labios, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por tu bondad y misericordia que son nuevas cada mañana, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Precioso Dios. Dios les bendiga, hermanas. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes están felices en esta tarde? Amén. Amén. Es tiempo de alabar y adorar al Señor. Con sus manos ahí panderos también. Empecemos a adorar a nuestro Señor y a alabar. Aleluya. Precioso Jesús. Aleluya. Eres mi rey,
Celebramos a nuestro Señor. Precioso. Estamos delante de ti, Señor. Ay, digno, ahí, vaya. Oh, digno. Venimos delante de ti, Precioso. trayendo nuestro perfume Ay, delante de vaya. ti. No importa lo que diga, solo quiero estar en tu presencia, Señor. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensaran de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te
Porque
Con tu poder se rompen cadenas, cantarán del cielo en la tierra. Santo es Jesús, santo es su nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con tu
entregamos nuestros corazones delante de ti, Señor, creyendo que tú nos guías, que tú nos das paz. Con tu amor podemos vencer, con tu amor podemos seguir adelante, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú cuides sus almas, que tú cuides su caminar, donde ellos estén. Tú, Señor, estés en medio de ellos. Venimos a ti, Señor, para darte la gloria, para darte la honra. Y también entregamos nuestras ofrendas y diezmos, Señor, delante de ti, Señor, como enseñanza de obediencia delante de ti, Señor. Tú mereces todo, Señor. Nuestra oración, nuestra alabanza. Te clamamos solo a ti, Señor. Precioso, precioso, no hay nadie, nadie, nadie digno de ser poderoso, 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 oh digno de gloria, digno de Cristo todavía tiene oración para el Señor. Sí. No deje que el tiempo pare, no deje que la circunstancia lo pare. Adore al Señor. precioso, 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 hermoso, hermoso, maravilloso Dios, oh maravilloso, maravilloso Dios, oh Adorar, resucitó. Danos el mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Hermanos, vamos a seguir adelante. Pueden pasar, depositar sus ofrendas y diezmos. Y mientras nosotros seguimos adelante con este canto. Y ahí donde están, nomás saluden a sus hermanos. Yo sé que todavía no podemos abrazarnos unos a otros, pero con un solo wave o con solo decir bendiciones, que Dios lo bendiga, yo creo que eso ayuda a cada uno de nosotros. Conmigo
Aleluya. Que Dios los bendiga en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La hermana Cosibeli quería dar unas palabras. Está por aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, San Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Sí está grabando ya? Sí. Sí se está grabando. Pero usted no se está viendo. Entonces voy a hablar sin micrófono. Sí se está grabando. El Señor les bendiga una vez más. No voy a estar en el micrófono porque dentro de ese testimonio voy a decir algo que alguien me contó, no de ti, no es chisme, es como pasear los chismes. Y no quiero que digan que me lo contaron a mí con confianza y salió. Quiero contarles que estoy aquí por la pura misericordia del Señor, que ha sido bueno, más que bueno, siempre he dicho que ha sido más que bueno conmigo. ¿Sí me escuchan, hermanos? Amén. A principio del año pasado, aquí en la oración de la madrugada, el Señor me dio una palabra, profecía, y decía el Señor que corriéramos a prisa a escondernos en su presencia. Y yo lo recibí en mi corazón, porque el Señor sabía del ataque que venía, no solamente para este mundo, sino para la misma iglesia. Y hermanos, el infierno está vomitando cantidad de demonios en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces está vomitando muchos demonios. Yo, hermanos, un tiempo que maté gigantes, como le decía la hermana, como hizo David, y otro tiempo me cansé. Y en ese tiempo de descanso, que uno se cansa y que aparentemente quiere descansar, pero no de la manera correcta, porque el descanso está en el Señor Jesús, ¿verdad? Y muchas veces creemos que descansar es dejar un poquito de lectura y dejar un poquito la oración, y cuando vienes a ver, te sientes destruido, derribado. Empieza uno a sentir que la paz le va faltando. Yo en agosto me enfermé de ese virus, hermanos, y me quedaron secuelas, que sigo reprendiéndoles en el nombre de Jesús. Pero sin darme cuenta, amado hermano, llegué al punto, estas semanas últimas fue bien terrible para mí, ya casi ni comía, porque decía, si uso el aire para comer, me va a hacer falta para respirar. Entonces, hermanos, empecé a sentirme angustiada. Ya mi esposo se daba cuenta que ya ni hablaba con él, me estaba aislando, ya no podía hablar. Escuchaba que mis hijos se peleaban y que las tareas, y yo no podía ni siquiera reprenderlos, ni siquiera enseñarlos, ni guiarlos, ni nada, hermano, porque la bulla yo sentía que me oprimía, yo sentía que quería salir corriendo. Hermanos, me fui llenando de ansiedad. Llegó el punto del miércoles, amado hermano, que no sabía que era la ansiedad, no sabía qué es cuando la gente pasa por la depresión. Muchas veces creemos que criticamos mucho a Elías, ¿verdad? Que Elías mató, ¿cómo se llama? A los Baales, hizo descender fuego y toda la cosa, y luego lo vemos tirado en un enebro diciendo quiero morirme. Pues, amados hermanos, a veces es fácil criticar a Elías, pero a veces caemos ahí por quitar la mirada del Señor. Yo quiero testificar, pero también animarle a usted, que si usted se siente cansado, no es la manera de descansar, de dejar de ir a la iglesia, de dejar de orar y dejar de alabar al Señor y dejar de leer su palabra. No lo haga, amado hermano, no lo haga, por favor. Mire que el enemigo es astuto y tiene sus poderes también limitados, pero los tiene, y en una mente debilitada, en un cuerpo debilitado, en un espíritu sediento, puede hacer muchas cosas. Amado hermano, yo me sentía mal. El día miércoles yo le platiqué a mi esposo y le digo, me siento, no sé, no puedo ni siquiera ayudar a mis hijos, porque ustedes hablan y yo siento que me están asfixiando cuando hablan, me desesperan.
Y ese día, el miércoles, amado hermano, mi esposo oró por mí, y yo empecé a sentir como ciertos pujidos que salían y dije, Señor, me endemonié, ¿en qué momento? ¿Verdad? Sí me descuidé, pero me endemonié. Y en ese momento, a la misma reaccioné, dije, si estoy endemoniada, libértame, Señor, perdóname y libértame. Pero no estaba así, gloria al Señor, ¿verdad? Pero sí estaba viniendo ese ataque sobre mi vida, amado hermano. Y yo ya no podía ni siquiera citar la palabra, amados hermanos. Ya no podía ni hablar. Todo era en mi mente. Le decía, Señor, ten misericordia de mí. Un tiempo yo oré, intercedí por muchos y lo hice con todo mi corazón. Y ahora me siento sola. Me has dejado. Perdóname si te fallé, pero me siento sola. Auxíliame. Todo era con la mente porque no podía hablar, amado hermano. No podía. Era fuerte el ataque. Ese día, amado hermano, el Espíritu Santo tuvo que venir y abrir mi boca, levantar mis manos nuevamente. Amado hermano, yo estoy agradecida con el Señor porque no podía ni siquiera pelear con aquel que venía contra mí en el nombre del Señor. No podía siquiera citar la palabra. Pero mira, amado hermano, es que el Señor es lindo y aunque tal vez no estuvo ningún hermano ahí conmigo o con usted ahí cuando usted se sienta así, el Señor está con usted. Amén. Y el Señor conoce su necesidad. Amén. Él llegó y abrió mi boca, hablé nuevamente las nuevas lenguas, las lenguas que el Señor me dio. Ay, hermano, ¿cómo no agradecerle al Señor? Si han venido los ataques, sí. El viernes fui al hospital porque sentí otro ataque que vino que me dejó, pero súper aquí tenso. Se me estaba durmiendo la lengua, los labios, el dolor de cabeza. Fue fuerte lo que tuve y me dijo una hermana, vete al hospital para descartar algún coágulo en el cerebro, porque también es sabio, ¿verdad? Y fui y no había nada, me hicieron el un montón de aparatos y todo salió normal, amado hermano. Amado hermano, esto es serio. Esto es serio. El enemigo no anda jugando. No, amado hermano. Hay que buscar al Señor, hay que escondernos en su presencia. ¿Quién iba a decir que yo iba a pasar eso, hermano? Que iba a sentir esa opresión horrible del enemigo. Que me iba a callar mi boca y a sentir que no podía hablar, amado hermano. Pero sí, en el descuido pueden pasar muchas cosas, amado hermano. No le digo el nuevo para que tenga miedo, sino para que se esconda en la presencia del Señor. Y le digo a ustedes, padres, que con todo este encierro, nuestros hijos también están siendo afectados. Amado hermano, interceda por sus hijos. Si con una vieja que tiene 20 y tantos años en el Evangelio, que conoce la palabra y tuvo el descuido de dejar por un lado lo que Dios nos ha mandado como iglesia hacer, a reunirnos, a ayunar, a velar, a orar, a leer su palabra. Amado hermano, ¿qué hace con nuestros hijos? Levántese en oración, amado hermano, porque hay mucha depresión ahorita, hay mucha opresión. Conozco muchas personas, amados hermanos, que están con opresión ahorita de la iglesia, del pueblo de Dios. Me contaba la pastora y me decía, hija, me decía la pastora, no eres la única, yo ya pasé esto hace 3 semanas. Vino el diablo y me atacó también con lo mismo. Y le llamé a una pastora de Texas, me dijo, y esa pastora estaba a punto de tirarse del puente. Y me dijo, no, esto no es vida. Hablé con otra hermana, me dijo, y dice que iba a dejar de manejar porque siente miedo de todo. Iglesia, es tiempo de buscar al Señor. Yo anoche vine aquí a la iglesia. Yo no sé qué pensaron los que vinieron a la oración, pero yo dije, como el Bartimeo, el ciego, gritaba a grito y decía, ten misericordia de mí. Y ten misericordia de mí. Yo me tiré ahí, mi amado hermano, y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Ya abriste mis labios, Señor, para bendecirte y para proclamar tu palabra. Pero necesito, porque sabe que, amado hermano, le decía, me rehúso a tomar una pastilla para la ansiedad. Me rehúso a tomar eso para la ansiedad, porque yo sé que tú eres real y que tú eres vivo. Amén. Y esa fue la palabra que el Señor me daba. Y yo, amado hermano, le decía, Señor, con mi Dios yo saltaré los muros. Amén. Él adiestra a mis manos para la batalla.
hermanos, porque esperar hasta el tiempo que sentimos que el agua nos ahoga. Vengámonos a la oración. Por eso es que el enemigo está haciendo estragos dentro de la iglesia, porque nos hemos dividido, cada quien por su lado. Y él sabe que aislados puede trabajar en muchos corazones. Vengámonos a la oración, amado hermano. Busquemos a Dios y nos hemos descuidado y nos hemos llenado más del YouTube, de la televisión, de las novelas. Yo no veo novelas, pero puede haber alguien que las vea. Y te estás distrayendo de que hay una verdadera batalla, una verdadera guerra que librar. Amado hermano, hoy el Señor te está recordando que es tiempo de que dejes eso y que te vuelvas al Señor. Que te vuelvas. ¿Sabe, amado hermano? Le dije con mucho miedo a mi esposo, le dije, yo tenía miedo que esto que estoy sintiendo me orillara a quitarme la vida. Perdóname, Padre. ¿Cuánto más yo puedo decir con nuestros jóvenes? Amado hermano, reaccionemos. Y no esperemos a que algo así pueda tocar nuestros hogares cuando nosotros tenemos la esperanza. Nosotros tenemos la autoridad. Amén. Cristo. Es que con esto les quiero dejar, amados hermanos, que el Señor me libertó el miércoles. Él abrió mi boca. Él me dio, su Espíritu Santo vino y me oxigenó, amado hermano, por dentro, porque dejé de sentir lo que sentía, que algo aquí no me llegaba aire, aquí no me llegaba aire y por lo mismo sentía dolor en mis pulmones. Dejé de sentirlo. Gloria al Señor, que Él es todopoderoso y que aquel que le invoca, de su nombre santo, Él es poderoso. Aleluya. Gloria a su nombre, amado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Padre. Gloria a Jesús. Gloria a su Espíritu Santo. Aleluya. Que está con nosotros. Amado hermano, yo le decía al Señor, ayúdame, Señor, porque hay muchos que no te conocen y están pasando lo mismo. Es terrible, amado hermano, es terrible estar viviendo esa ansiedad. Es horrible. Fácilmente puede llevar a alguien a quitarse la vida, conociendo la verdad, sí, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Que el Señor lo reprenda. Así que con esto quiero dejarlos, amados hermanos, la gloria para el Señor. Amén. Ya el Señor me dio las fuerzas para pelear con su palabra, para decirme, hija, este es el caminito por donde yo quiero que vengas hacia mí, sin descuidar lo que yo les he dado. Porque la oración es una arma poderosa, amados hermanos. Su palabra también, porque cuando viene el adversario, usted la puede proclamar a grito abierto para que el diablo lo escuche. Y cuídese, amado hermano, porque su palabra es veraz y dice que tenemos un adversario que anda como un león rugiente, viendo en qué momento te descuidas. Sí, viendo en qué momento te descuidas, para devorar a aquel que se descuida de la presencia del Señor. Así es que el Señor lo reprenda, amados hermanos, y si ya te estabas queriendo brincar el cerquito, más vale que te regreses, porque afuera está el que mocha cabezas, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero también nosotros somos David, ¿verdad? Como David también derribamos y cortamos cabezas de Goliat con la ayuda del Señor. Que el Señor me le bendiga, amado hermano. Amén. Gracias. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, me da gusto verlos, hermanos. Gloria al Señor. Y qué bueno que están aquí en esta tarde. Hoy en esta tarde vamos a entrar en la siguiente parte de nuestro tema que estábamos viendo la semana pasada. Si usted trae su Biblia, por favor vaya al capítulo 6 de 1 Corintios, gloria al Señor. Ahí es donde nos vamos a volver a centrar nuevamente, gloria al Señor, comenzando en el verso 9, gloria al Señor. Ya pasamos el resto
Aleluya. Ahora nos toca el verso 9 de la palabra del Señor. En este capítulo trata de varios temas, gloria al Señor. Y como vimos, la primera fue acerca del enfrentamiento entre las personas de la misma fe en las cortes públicas. ¿Por qué no debemos de hacerlo? Gloria al Señor. Porque en vez de demandar al hermano, ¿por qué no mejor platicar con él, llegar a un acuerdo, tratar bien las cosas? ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Dios. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, y aparte, pues ya cuando se trata de personas que no conocen al Señor, a veces no se puede entrar en razonamiento. Pero los hijos de Dios pueden razonar, porque la palabra del Señor dice que son cosas de esta vida las que estamos tratando. Por eso el Señor dice que más adelante vamos a ser jueces de cosas diferentes. ¿Por qué entonces no empezar con las cosas más pequeñas? Bendito sea Dios. Pero hoy en esta tarde, cuando entramos en este verso 9, nos habla de algo distinto, gloria al Señor. Sigue bajo la misma línea, pero ahora se enfoca sobre lo injusto, amén, la injusticia. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde, gloria al Señor. Comenzando el verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor, bendito sea Dios. Gloria al Señor. Hermano, estábamos hablando de todas las cosas en el asunto de las demandas y todo eso. Pero de ahí el apóstol Pablo, por gloria al Señor, ahora dice, o nos da las razones por qué los injustos no heredarán el reino de Dios. Alabado sea su nombre. Y eso es algo que él lo eleva al mismo punto de la grabación y del fraude. Gloria al Señor, porque de eso se trata en el asunto de los versos anteriores que leímos: agravar y defraudar. Dice la palabra del Señor que entonces todos los demás pecados que se practicaban en Grecia, el apóstol Pablo agarra estas dos cosas y las eleva al mismo nivel, para que nosotros comprendamos que el pecado delante de Dios, no importa de qué clase sea, es pecado, ¿verdad? Casi por lo regular los seres humanos están acostumbrados a ponerle color a los pecados: un pecado rojo, un pecado negro y un pecado blanco. Sin embargo, la palabra del Señor nos aclara que pecado es pecado. Así sea la mentira más pequeña hasta la mentira más grande, es un pecado. Se lleva el mismo peso. Por eso es importante que los creyentes tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque esto en muchas ocasiones también corremos el riesgo de ponerle color a las cosas. Amén. A veces dicen, pero no fue tan grande. El asunto es que fue un pecado. Gloria al Señor. Y Pablo dice: no erréis, porque los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y por supuesto allí enumera todas las personas o todos los tipos de pecado en los cuales la palabra del Señor es claro, preciso, que no pueden heredar el reino del Señor. Aleluya. Y enfáticamente a todo esto le llama la palabra de Dios injustos. Amén. ¿Quiénes son los injustos, hermanos? De acuerdo a lo que ya hemos leído. ¿Quiénes son los injustos? Alabado sea Dios. Los que no practican la justicia en ninguna de sus actividades. Ajá, exacto. Los injustos son aquellos que practican la injusticia. Simple y sencillo, ¿no? Si practica la injusticia, o sea, todo lo malo, cualquier tipo de maldad, es injusto. Aleluya. Y entonces dice, si tú practicas la injusticia o cualquier tipo de maldad, está claro que no puedes heredar el reino de Dios. Gloria al Señor. A menos de que haya algo. Aleluya. ¿Cuáles son las razones por las que un pecador puede entrar en el reino de Dios?
Ayúdenme a entender. ¿Cuáles son las razones por las que un pecador puede entrar en el reino de Dios? Confesar a Jesús como su Señor. Amén. Aleluya. Que primero tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿no? Reconocer a Jesucristo como su Salvador. Amén. No hay otra forma, simple y sencillo, ¿verdad? En ocasiones las personas tienen la costumbre de que hacen algo malo y le remuerden la conciencia un rato. Y ya con eso piensan que solucionaron el asunto, o sea, el remordimiento. Ay, me siento mal por lo que hice, ¿verdad? Me siento mal por lo que hice. Cuando yo estaba muy joven, gloria al Señor, me tocó ir de ayudante con una persona que manejaba muchas millas o muchos kilómetros de distancia, y en ocasiones, hermanos, teníamos que atravesar montañas y más montañas de noche. En una ocasión nos tocó llegar a un lugar donde se había volteado un camión de una compañía por ahí, y la persona que iba manejando me dice: bájate, vamos a ver qué encontramos. Y sucedió que pudo sacarle un aparato que va debajo ahí, y se lo llevó, y al rato me dice: oye, dice, pero esto está mal, ¿verdad? Él mismo. Yo para entonces no conocía mucho las escrituras tampoco, y me dice: oye, pues lo que hicimos está mal, ¿verdad? Y yo en mi mundo le dije: ¿por qué? Bueno, dice, porque aunque ellos no necesitan esas cosas, de todas maneras les perteneces de ellos, y es como está robando. Y se sentía mal, pero de todas maneras se lo llevó. Entonces, el remordimiento no es arrepentimiento. Es sentirse mal por la culpabilidad, pero no es arrepentimiento. Entonces, a veces nos equivocamos con confundir esas dos cosas, ¿no? Arrepentimiento, remordimiento. Me siento mal por lo que hice, pero no es arrepentimiento, porque arrepentimiento es: no vuelvo a cometer esto otra vez. ¿Cierto? Entonces significa que tenemos que tener muy en cuenta lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Los injustos no pueden heredar el reino de Dios, y la única vez que lo van a poder heredar es cuando se arrepienten, reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, y es cuando el pecador puede entrar en el reino de Dios. Amén. Porque todos fuimos pecadores. Amén. Todos venimos de ahí. Gloria al Señor. Entonces no podemos decir que el pecador no entra en el reino de Dios, porque sí entran cuando hay arrepentimiento, cuando entran por la puerta estrecha. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces es claro el asunto, ¿verdad? Todo pecador puede entrar en el reino de Dios cuando entra por el camino correcto, la puerta correcta y la persona correcta. Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. No hay de otra forma. Bendito sea el Señor. Hermanos, la terrible historia de las civilizaciones pasadas, hermanos, como lo son Grecia y Roma, gloria al Señor. Si alguno de ustedes ha leído un poquito de la historia sobre estas dos civilizaciones, vamos a encontrar que estas dos civilizaciones cometían de todo tipo de pecados. Grecia, que supuestamente de donde surgió toda la sabiduría, porque ellos procuraban eso, gente muy dada a pensar. Amén. Y de ahí vienen todo tipo de ideas, pensamientos, filosofías, y bueno, de ahí médicamente se usan muchas palabras. Amén. Pero su estilo de vida, hermano, su forma de vivir era aberrante, era terrible. Cuando Roma conquistó Grecia y todos esos lados, básicamente al principio Roma no aceptaba esas ideas, pero poco a poco lo fueron absorbiendo. El estilo de vida lo fueron absorbiendo. Y si les cuento todo lo que hacían, bueno, algunos de ustedes van a decir: y sería cierto, a lo mejor nos están mintiendo. Mejor lo va a dejar que solito vaya buscando. Búsquenlo. Historia de Roma, historia de Grecia. Léalo por sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo moderno está yendo hacia allá a pasos pero veloces. ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, si usted se acuerda lo que dice la palabra del Señor cuando Jesús enseñaba, dice: como en los días de Sodoma y de Gomorra,
así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy más que nunca las palabras de Jesús están teniendo cumplimiento. Hoy más que nunca. Ahora, ¿cómo vivía Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el estilo de vida de Sodoma y de Gomorra? No eran el único pueblo. Pero dice que todas esas ciudades que estaban en esa llanura fueron destruidas. No fue nada más Sodoma y Gomorra. Todas esas ciudades que estaban en la llanura fueron destruidas por causa de su forma de vivir, lo que hacían. Ahora, Dios no ha repetido lo mismo que hizo con Sodoma y con Gomorra, pero la palabra del Señor nos dice que viene el día cuando Él va a ejecutar juicios sobre todas las naciones. Amén. Es importante entonces que investiguemos un poquitito, lea sobre el asunto. Amén, lea sobre el asunto en Wikipedia, que es la forma más accesible de encontrar información. Ahí lo puede encontrar, amén, sobre la historia de estos dos pueblos, amén. ¿Cómo vivían ellos? ¿Qué era lo que hacían? Esas cosas a veces nos impresionan porque uno lo que mira hoy en día lo pone de nervios, de wow, qué terrible. Pero es que en la historia humana se repite vez tras vez. Todo lo que estás viendo hoy en día ya pasó antes. Ya pasó. Solo se está repitiendo. Porque los seres humanos, el problema que tenemos, no aprendemos. No aprendemos. Nos metemos en problema una vez, nos causa dolor, dice uno, ya no lo vuelvo a hacer, al rato otra vez. No aprendemos. Es importante que aprendamos de lo que ha pasado para que no caigamos en lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces esto, hermanos, nos hace conocer de la manera que ellos vivían. Hermanos, el homosexualismo, el lesbianismo no es nada nuevo. Esto era el estilo de vida de los griegos y de los romanos. 12 emperadores de Roma, 11 de ellos practicaban todo lo que se les venía a la mente, excepción de uno. Amén. Estamos hablando de los emperadores romanos. Gloria al Señor. Cuando usted oye un escándalo de alguna figura pública, oye, dice, ¡qué bárbaro! ¿Qué hay de nuevo en ello? Esto ya pasó. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, lo que el cristiano debe de hacer es, hermanos, tener que poner un límite a la situación, amén, de las cosas que le rodean. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Gloria al Señor. Aleluya. La insistencia del apóstol es que todos los seguidores de Jesús deben de apartarse de todos estos pecados. Amén. La iglesia de Jesucristo fue hecha para hacer la diferencia. Amén. Dice Pablo, y estos eran algunos de ustedes. Estos eran cuando estaban allá, pero ahora ya no. Por eso ahora que estamos en algo nuevo, dice el apóstol, ahora todo es diferente. Ya no vas a practicar lo que antes practicabas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice el Señor Jesús que ahora somos luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos tienen esa luz? Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Espero que la tenga bien alzadita. Amén. Que brille, que alumbre. Gloria a Dios. 3 cosas que el Señor nos manda o que nos dice que hizo por nosotros aquí en este verso. Veamos. En el verso 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios que Dios hizo con nosotros. 3 cosas importantes. Nos lavó de nuestros pecados. Por eso es que volver y recoger toda esa basura que el Señor nos quitó de encima, no. Amén. No la necesitamos. El viejo estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo Jesús, no sé si a usted le hace falta, pero a mí no me hace falta. Amén. Yo sé quién era yo antes de venir a Jesús, sé lo que vivía antes de venir a Jesús, ahora que estoy en Cristo no me hace falta. Amén.
Alabado sea el Señor. Y gracias al Señor porque me quitó esa forma de vivir. Bendito sea Dios, me lavó, me limpió. El segundo dice que nos santificó. Nos santificó significa que nos separó de toda esa maldad, de toda esa inmundicia. Amén. A mucha gente tenía como separación lo que hacíamos en la cuaresma cuando estábamos en otra religión. 40 días no decíamos groserías, no hablábamos mentiras, no bebíamos si usted era un borracho. Amén. 40 días de abstenimiento, 40 días de no adulterar, 40 días de no fornicar, 40 días de no robar. O sea que todo tipo de mentiroso, de ladrón, de mujeriego, de borracho, de todo lo que usted tenga en mente hoy en día, todos esos se abstenían 40 días. ¡Qué tremendo! 40 días, no decir mentiras. Pero en cuanto pasaban los 40 días, no, hombre, dale vuelo porque ya tenemos que buscar lo que nos hace falta. ¿Verdad? Entonces la palabra del Señor dice que Él lo que hizo después de que nos encontró, después de que nos saca de esa vida, dice que nos apartó, nos santificó. No para 40 días, sino por el resto de tus días desde que conoces a Cristo Jesús hasta que Él venga por ti. Nos ha, hermano, santificado, separado del mundo, separado de la maldad para Él exclusivamente. Amén. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo, ¿no? Yo los saqué de Egipto para que me sean una nación de sacerdotes, separados. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, es interesante notarle lo que Cristo hace con nosotros. Amén. Uno a veces dice, no, pero pues yo soy bien insignificante, ¿qué diferencia puedo hacer? Hermanos míos, usted no sabe el impacto que puede causar en el mundo espiritual. No es tanto la parte física, el mundo espiritual. Usted no sabe el impacto que puede causar en ese mundo espiritual. Hermanos, por eso es que el diablo odia a los que creen en Jesús, a los que aman a Jesús, a los que siguen a Jesús, porque causan un impacto sin palabras al mundo espiritual. El resto del mundo físico se va a dar cuenta de lo que usted es. Amén. Ellos se van a dar cuenta, pero el impacto mayor va a estar en el reino espiritual. Bendito sea el Señor. Por eso es que una vez que hemos sido apartados, separados, purificados para Dios, hermanos míos, vivamos esa vida. Amén. No hagamos lo que mucha gente dice, ay, ¿cómo hubiera deseado que me dieran un año por lo menos de tener libertad de ir al mundo? ¿Y qué vas a ir a hacer? ¿Qué vas a ir a hacer? No, pues para darle vuelo a la vida. ¿Por qué no le das vuelo a la vida en Cristo Jesús? ¿Por qué tenemos la necesidad de ir a recoger la basura que tiramos? Amén. Gloria al Señor, para creer que estamos viviendo. Nos pasa lo que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Yo no sé si a alguien le pasó aquí, pero dicen que la mayoría de los varones después de los 40 años quieren sentirse jóvenes todavía. Y comienzan a comprar perfumes nuevos, comienzan a querer hacer más ejercicio para sacar musculatura, pero ya no sale la musculatura. ¿Por qué? Porque quieren volverse a sentir que están vivos, quieren conquistar, dice por ahí. Yo no sé si eso es cierto, no sé si le ha pasado a usted, pero espero que no. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando uno está en Cristo Jesús, ya Dios quitó toda la basura que había en nuestra vida. ¿Para qué la queremos para atrás? Ya estoy limpio, ya estoy santificado. ¿Qué más quiero? Aleluya. Y lo último dice que nos justificó. Éramos culpables de ir a la condenación eterna. Amén. Culpables. No había forma de cómo sacarnos de ahí, pero Cristo Jesús dijo, Señor, yo pago lo que Él debe. Padre, yo pago lo que este hombre criminal debe, Señor. Y en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, quitó todos nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor. Dice que Él nos justificó
O sea, nos declara que no somos culpables de los delitos. Somos justificados. Alguien pagó nuestra deuda y eso fue el Señor Jesús. Amén. Por eso es que ahora que dice el apóstol Pablo, esto eran algunos, pero ya fueron santificados, ya fueron lavados, ya son justificados, hermanos. Amén, aleluya, gracias Señor. Gloria a Dios, amén. Así que hemos salido de esa forma de vida destructiva en el poder, por el poder del nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo que nos lavó y nos regeneró. El Espíritu Santo se ha encargado de hacer un tremendo trabajo en la vida de la gente. Aunque a veces no lo podemos ver, amén. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ha hecho un tremendo trabajo. Amén. Nos ha lavado, nos ha regenerado. O sea que el asunto es que cuando usted lava un trapito y mira que todavía tiene una manchita, le vuelve a echar jabón, le vuelve a echar algo que desmanche y lo vuelve a sumergir en el agua y lo deja remojando otra vez. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos lava, nos regenera, listos para la gloria de Dios, porque la palabra del Señor dice que la iglesia es la esposa del Cordero, sin mancha, sin arruga, esperando el día de la boda, el día de la fiesta, el día cuando Cristo Jesús aparezca y la iglesia lista para recibir al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, esperamos estar listos, gloria al Señor. Si usted no está listo, más vale que se aliste porque se va a perder una gran fiesta. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 6:12, gloria al Señor, los siguientes versos, del 12 al 14 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también os levantará con su poder. Amén. Bueno, aparentemente los hermanos de Corinto se consideraban muy libres. Amén. Ya Cristo los había hecho libres, pero ahora que estaban libres, parecía que se sentían tan libres que podían vivir como ellos querían. Y eso le pasa a muchos cristianos. Amén. Después de que ya Cristo los liberó, pues ya Cristo me liberó, ahora sí, ¿verdad? Y vuelven a su antigua vida. Sin embargo, debemos de comprender lo que dice en el libro de Romanos capítulo 6 en el verso 15. Si alguien quisiera participar en leerlo en esta tarde, para que no sea yo el único que hable, del 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18. Amén. La idea es que fuimos libres libres en Cristo para vivir como nosotros deseamos. ¿O cuál es la idea detrás del asunto? Amén. Romanos 6, 15 al 18. Y calzar los pies con el aprieto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe. No, Romanos. Romanos. ¿Quién tiene Romanos? Después pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Si usted se da cuenta, el creyente no es libre para vivir como desea. Fue liberado de esto, pero pasó a ser de esto. Y en este caso, según las Escrituras, fuimos liberados de el dueño de las tinieblas, para pasar a ser dueño del Señor de la luz. ¿Okay? O sea, pasamos de un lado a otro. Pero no nos dejaron un lugar neutral como para que uno diga, ahora sí puedo hacer como yo se me antoje. Al cabo ni a fin para qué ni para qué. No hay un lugar neutral en el reino. Ni tanto en el reino de las tinieblas, ni tanto en el reino de la luz. No hay un lugar neutral. ¿Amén? ¿Pasamos de un lado o nos pasamos del otro? Aleluya.
Porque a veces pensamos que, como alguien dice, bueno, no hay que ser ni tan malo ni tan bueno tampoco. Pero es que no hay un lugar neutral. O eres una cosa o eres la otra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando los hermanos de Corinto pensaban que, bueno, ya Cristo los había liberado, podían vivir como ellos querían. No es así como lo pinta la Escritura. No es así como la Biblia lo enseña. La Biblia dice que si nosotros fuimos libertados, ¿qué? Pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. Amén. Gloria al Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo por obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? O sea que si obedecíamos al pecado, pues éramos esclavos del pecado. Algunos de nosotros éramos esclavos de algún vicio. Amén. Ya fuera el alcoholismo, ya fuera la droga, ya fuera lo que fuera. El asunto es que éramos esclavos de eso. Esclavos de ese pecado. Pero que detrás de cada pecado hay un demonio. Detrás de ese pecado había un demonio que nos gobernaba y nosotros no lo sabíamos ni cuenta nos dábamos. Ese es el verdadero que controla la vida de la persona. Amén. Esa es la persona quien controla la vida de un individuo. Esa es la razón por la cual dice, bueno, dice, fuiste liberado de ese tipo de esclavitud, o sea, de ese demonio, de esa droga, de esa adicción. Fuiste liberado de ahí, pero pasaste a ser siervo de aquel que te liberó. ¿Quién te liberó en ese caso? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces pasamos a ser siervos del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, si fuimos siervos del Señor Jesús, Él nos dice entonces que nuestra obediencia se la debemos a Jesucristo. Aleluya. Dice que pero gracias a Dios que ahora ya no sois esclavos del pecado. Amén. Sino que ahora obedecemos a la gracia del Señor Jesús. Y libertados de la esclavitud del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Pablo dice entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lícito? Permitido. Amén. Algo que se permite. Gloria al Señor. Entonces dice Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer. Nadie me va a detener. El hecho de estar bajo la gracia no se me detiene a hacerlo si yo quiero hacerlo, pero no me conviene. ¿Entiendes? La palabra no me conviene. Tú puedes meter las manos en el fuego si quieres. Eres libre de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿te conviene? ¿Ya? ¿A quién le va a doler? A los que están alrededor no les va a doler. A ti es quien le va a doler. Amén. Por eso dicen, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Puedo robar si quiero, pero me va a hacer bien. No, si te cachan te llevan a la cárcel. Amén. Y vas a ser tachado por ladrón. Todo el mundo que te mira en la tele y te mira después por ahí por el barrio, y dice, cuídense porque viene fulano. ¿No? Entonces todo me es permitido, pero no todo me conviene. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El riesgo que uno se toma, hermano, es que cuando comienzo a hacer algo, ya sea lícito o algo ilícito, esto puede tomar dominio en la vida de uno. Vamos a hablar de ello, algo muy sencillo. ¿A cuántos nos gusta la Coca-Cola? Ay, sí, qué bueno se volvió. Esa ni se la creyeron ustedes. Yo soy de la Pepsi-Cola. El asunto es esto, que de repente nos gusta mucho la Coca-Cola. ¿Amén? Ahora, la pregunta ¿es lícito o es ilícito? No puede tomar. Nadie se lo va a impedir. Es su boca, es su cuerpo. Pero, ¿qué no? Si usted se lo toma, a mí no me beneficia ni me afecta. ¿Verdad?
Es lícito, o sea, es permitido. ¿Verdad? Eso no le va a afectar a la persona que está junto a usted, no le va a afectar en nada. A excepción de que de repente diga, ay, cómo le gusta la Coca-Cola, guácate. ¿Verdad? Pero eso no le va a afectar en nada a usted, ¿no? El asunto es que es asunto permitido, ¿no? Entonces, el problema va a ser sobre la adicción. ¿Sabe usted que la Coca-Cola es adictiva? Yo la tomé por mucho tiempo, no lo decía, ¿no? Estábamos trabajando en una zona donde hacía muchísimo calor y la única forma de, hermanos, pasar a una tienda era una 7-Eleven que había por ahí cerca. Hermanos, salir del trabajo derechito a la 7-Eleven y una coca. Cuando se toma, ¡ay, qué sabroso se siente! ¿Cierto? Pero con el tiempo uno va sintiendo que le está afectando poquito. Y al ratito ya siente uno que cuando la Coca-Cola baja parece que le está quemando por dentro. Bueno, el asunto es que al rato quiere uno dejar de tomarla y no se puede, como que ya prueba uno todo tipo de refrescos y como que no es lo mismo. Tiene que volver a la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es adictiva. Uno queda de alguna manera atado a ello. Ya sea ilícito o ilícito el asunto, de repente uno queda atado a ello. O sea, cuando dice uno queda atado es que se hace uno adicto a ello. ¿Amén? Hay gente que lo toma en el desayuno, lo toma en el lunch, lo toma en la cena y aún durmiendo está tomando Coca-Cola. Me recuerdo un jovencito que en la iglesia hace muchos años atrás, el hermano llegaba con su botella de 2 litros. Hermanos, tenía que terminársela, ¿verdad? Y los otros muchachos le hacían burla. Cuando ya estaba vacía la botella, le exprimían la botella en la boca. No dejes ni una gota. El asunto es este, ¿no? Que cuando muchas veces, cuando las cosas toman dominio sobre la vida de alguien, ese dominio, hermano, va a ser una adicción, va a controlar la vida de esa persona, le guste o no le guste. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Y no me va a dejar dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué no te debes dejar dominar de ninguna de las cosas? ¿Por qué? Bueno, lo físico te va a dañar. Pero ¿por qué no te debes dejar dominar por ninguna de las cosas? Porque hay alguien que tiene señorío en tu vida. Jesucristo. Él tiene señoría de tu vida, es el que domina tu vida, Él es tu dueño. Cuando alguien más toma el dominio de nuestra vida, ya le debemos obediencia a ello. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer, nos guste o no nos guste. Esa es la adicción. El problema del cigarrillo, por ejemplo. Amén. Cuando ya la persona se hace adicta al cigarrillo, la va a fumar de día, de noche, de mañana, aún estando en la cama. Porque es una adicción. Le debe obediencia, aunque no le guste la palabra. Pero básicamente la adicción le pide que fume. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está rindiendo obediencia. Aunque por el otro lado lo están matando, pero él quiere, su cuerpo le pide, tiene que agarrar el cigarrillo, meterse en la boca, prenderle fuego. O sea, está adicto al asunto. Se está rindiendo obediencia, está dominando ese cigarrillo la vida de esa persona. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso Pablo dice, miren hermanos, todo es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Es importante que no dejemos que las cosas dominen nuestra vida. ¿Cuánta gente es dominada por la ira? El enojo. ¿Ah? ¿A quién se le rinde obediencia cuando esas cosas nos dominan? Dicen que la ira, hermanos, es terrible cuando lo domina uno. ¿Ok?
Es importante entonces no dejar que las cosas dominen nuestra vida. Leamos este verso una vez más, lo que dice aquí. Gloria al Señor. Corintios 6, en el verso 13. Gloria al Señor. Perdón, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aprendas eso. No importa lo que sea, no se deje dominar de ello. Amén. Aparentemente hay cosas que parecen lícitas, o sea, no tienen nada de malo, como el comer, como el beber, todo el tipo de cosas sanas, pero si nos dejamos dominar puede causarnos problemas. Amén. Ahora vamos un poquito más adelante, gloria al Señor. Entonces Pablo ya nos dijo por qué debemos de evitar que las cosas nos dominen, debemos de evitar que tomen control sobre nuestra vida. El caer del pecado y mantenernos practicándolo se vuelve una atadura invisible. Lo que quiere el apóstol enseñar con esto es que así como el cuerpo puede quedar adicto a ciertas cosas, el pecado también tiene una atadura invisible que ata la vida de la persona. Lo practicas una vez, lo comienzas a practicar otras veces. El problema más grave es que todos sabemos aquí, todos conocemos a alguien, todos sabemos de alguien que cuando cayó en un pecado, hermano, se dejó llevar y al rato no podía salir. Por eso es bien importante tener en mente, cada vez que el pecado nos tienta, hey, espérate, el pecado hizo esto con la vida de fulano, yo no voy para allá. Amén. Sea cualquier pecado que sea, bendito sea el Señor, se convierte en una atadura invisible. Gloria al Señor. Y hermanos, después estamos obligados a continuar este tipo de vida, porque el pecado obliga a la gente. Amén. Gloria al Señor. Hay otras cosas que podemos llamar como cosas inocentes, pero tienen una atadura igual. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien me puede dar un ejemplo aquí? Porque no quiero ser el único que pone ejemplos en este asunto. ¿Qué otra cosa puede ser tener una atadura después de todo? Yo sé que no se quieren delatar. Alguien dijo, para conocer mis debilidades. No, solamente pongo un ejemplo, no nos diga sus debilidades. El café. ¿Ya? ¿Qué más? El trabajo también. Ya puede volverse una adicción, ya no una necesidad, sino una adicción. Ya. Gloria al Señor. ¿Qué más? Yo lo probé por muchos años. 12 horas al día y de repente cuando ofrecían domingos, pues hay que trabajar un rato. Y dice uno, necesito trabajar. Pero me di cuenta que mientras más uno gana, más gasta. Ya cuando se dan cuenta, dice, wow, gané tanto, ¿dónde está? ¿Ya? Pero se vuelve una adicción. Tengo que ir a trabajar. No, no tienes que. Nadie te puso una pistola ahí, si no vienes no. Pero uno queda atado sin darse cuenta a los números. ¿verdad? Trabaja 60 horas, los números son grandes. Wow, si pudiera trabajar 70. No, hombre, si pudiera trabajar 80. ¿verdad? Y la mente de uno comienza a jugar con los números y digo, wow, ¿qué haría yo con ese dinero? Bueno, tú no harías mucho, pero los de las tiendas sí saben qué hacer con ello. Amén. ¿Qué más? La televisión. Ya. Tienen una adicción también. Amén. Las deudas pueden tener una adicción llamada obligación. Sí, el celular. Amén. Cuando, por ejemplo, te va uno y compran un carrazo ahí en un dealer y está un atado por 8 años, porque si nos dan 6 años muy alto el pago, eso lo puedo extender un poquito más para que los pagos sean pequeños. Pero es una atadura invisible llamada obligación. Tienes que pagarla.
¿Entiendes? Todo tiene una atadura. Amén. Algunas son buenas, otras son malas. ¿Ok? Ahora, aquí terminamos con algo sobre este asunto. La misma manera el pecado tiene una atadura llamada adicción, maldición y esclavitud. No importa cuál pecado sea. Pablo enumeró todos ellos en los versos anteriores que leímos. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Amén. Enumeró todas porque todas tienen una adicción, una maldición y una esclavitud. Por eso la palabra del Señor dice: no te dejes dominar por ninguna de ellas. Gloria a Dios. ¿Estamos todavía aquí? Amén. Gloria al Señor. Hay cosas que tenemos necesidad. Amén. Hay cosas que hacemos por necesidad. Veamos ese verso que estábamos leyendo en el verso 11. Gloria al Señor. Dice, a ver, creo que no es el verso 11, gloria al Señor, el verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero de ninguna, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Bendito sea Dios. ¿Está entendiendo esos versos? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay cosas que en la vida hacemos porque, bueno, necesitamos hacerlo. Hay cosas que hacemos por necesidad. Amén. Gloria al Señor. No lo hacemos porque queremos, sino cosas que hacemos por necesidad. Gloria al Señor, como el descansar, dormir, amén, comer. Son cosas que necesitamos hacer. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que la fornicación ahí, pero en una connotación negativa. Pero, por ejemplo, el sexo entre parejas es una necesidad en la familia, en la pareja. Gloria al Señor. Es una necesidad. Yo sé que cuando hablamos de este punto se torna un poquito medio tenso, ya de cosas así. Pero no es algo, hermanos, de la cual tenemos que preocuparnos tanto, porque es algo establecido por Dios. ¿Okay? Es algo que, hermanos, en su debido orden, como lo estableció Dios, no es malo, sino fue puesto para que la pareja disfrutara mutuamente el asunto, y de ahí viene la procreación de los hijos. En ningún momento la Biblia dice que el sexo sea malo. Es algo necesario en la pareja. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hay una de las cosas que Dios sí consideró ilícita, y es la fornicación. Pero ¿qué tienes? Y es sexo también. Ya. Solo que es entre dos personas que no están comprometidas. Amén. Es el sexo entre dos personas que quieren pasar un buen rato, pero sin ningún compromiso. Sexo entre dos personas que piensan que hay que hacer, pero al fin todo el mundo lo hace. ¿Verdad? No es malo. Sin embargo, la palabra del Señor no respalda ese tipo de sexo. El sexo de la cual Dios aprueba es cuando hay una pareja, gloria al Señor, que se han unido en matrimonio, se han comprometido entre los dos porque quieren tener una familia. Ahí es permitido. Amén. No es permitido, bendito sea el Señor. Pero fuera del matrimonio, que es lo que llamamos fornicación, eso es lo que Dios no va a aprobar jamás. No importa si la ley terrenal lo aprueba, lo desaprueba, lo condena o no lo condena, es algo que Dios no va a aprobar jamás. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos, dice la palabra del Señor, estamos hablando de creyentes. Los cuerpos de los creyentes le pertenecen al Señor. Por eso, la fornicación no puede ser o practicada dentro de la vida de los creyentes porque le pertenece al Señor. Hay una gran diferencia entre el sexo entre dos personas que viven juntas, que se han casado, que tienen la idea firme de tener una familia, a una persona que solamente quiere pasar un buen rato. Hay una gran diferencia, ¿ok? El razonamiento griego es en este asunto, ¿amén? Que el cuerpo era una materia bien mala. ¿Amén? Que el sexo, o sea, el cuerpo físico era una materia bien mala para los griegos. Por eso es que dicen, hay que hacer con él lo que sea. El espíritu, ese sí es puro.
Pero el hecho de que yo fornique, que haga esto, que haga aquello, no le pasa nada a mi espíritu, no se contamina, eso no hay problema. Sin embargo, la palabra del Señor eleva las cosas a un nivel donde nosotros debemos de tener muy en cuenta que dice la palabra del Señor que todo nuestro ser le pertenece a Dios. No solo una parte. Amén. No solo una parte, sino todo nuestro ser. Por ejemplo, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos míos, en el pensamiento griego todo está permitido hacer con el cuerpo, pero con el espíritu no. Sin embargo, el Señor nos dice claramente que todo no se debe de permitir, ni con tu cuerpo, ni con tu espíritu, ni con tu alma, porque todo le pertenece al Señor. Ahora, Satanás ha hecho creer a la gente de hoy, como le hizo creer a los griegos y a los romanos, amén, que se puede hacer con el cuerpo lo que sea. Ahora, escuche bien eso, ¿no? No es el eslogan que algunas organizaciones usan hoy en día. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y después de que pasa lo que no quiero que pase, cometo otro delito. Amén. Por pasar una buena noche, por pasar un buen rato, amén, con una persona que no estoy comprometido, va a haber efectos. Amén. Va a haber efectos. Porque es indudablemente que al tener relación con otra persona, viene la procreación. Y como yo no espero eso, ¿qué voy a hacer? Existen muchas clínicas donde hay que abortar. Estamos cometiendo dos pecados. Primero, vamos contra la ley del Señor de no fornicar. Segundo, viene el problema del embarazo no deseado. Y como no lo queremos, hay que abortar. Segundo, matamos. ¿Entienden? Un pecado desencadena al otro. Alabado sea Dios. Aleluya. Satanás sabe cómo trabajar con la gente. Lo que le hizo creer a los griegos y a los romanos, le está haciendo creer a los de nuestro tiempo que no hay problema alguno. De modo que la gente se ha vuelto insensible a las cosas buenas, pero a lo malo se han dado tremendo libertinaje. No sabiendo lo que están cosechando, bendito sea Dios. Miren, hermanos, estamos viviendo en tiempos tan feos que hasta los niños han perdido ya la inocencia. Cuando pensamos que nosotros no, mis niños, no me agarra ahí que tengo los labios partidos. No, los niños, no, ¿cómo creen? No, mientras ustedes ven, ellos miran cosas que ustedes no miraban cuando usted era niño. Los niños han perdido la inocencia porque todo está a su alcance hoy en día. Y eso es lo que el diablo quiere. La promiscuidad de niñas de 14, 16 años, hermano, es tan grande, más grande que la de un adulto. ¿Por qué? Porque han sido expuestas a todo tipo de porquerías. Y por supuesto vivimos en una sociedad tan liberal. No, eso es normal, no hay problema. No, para los hijos de Dios no debe de ser normal. No debe, gloria al Señor. El mismo espíritu que destruyó, hermanos, a antiguas civilizaciones, a gente que vio antes del diluvio, es el mismo que está destruyendo la sociedad hoy en día. Es el mismo que arrastró a los personajes antes del diluvio, hermanos, está arrastrando a la sociedad de hoy en día. Es el mismo. Gloria al Señor. La relación sexual entre dos personas del sexo opuesto, hermanos, en realidad eso fue establecido por el Señor, o sea, que dos personas pueden tener sexo dentro del matrimonio. Gloria al Señor. Aleluya.
Y eso dice la palabra del Señor, que cuando se hace fuera del matrimonio, es algo que se llama fornicación, como ya lo hemos visto, porque no está permitido por el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Amén. Aleluya. Y cuando lo juntamos con alguien más, dice que nos estamos haciendo un cuerpo con esa persona. Aleluya. Leo esto, hermanos, ya para ir terminando. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Muchas personas pecan sin pensar mucho sobre ello. Puede que no sepan el valor que tienen ante Dios. Amén. Mucha gente se ha desviado de tal forma de que practican todo eso, pero puede que no sepan qué valor tienen ante Dios. Hay algo interesante que dice en el libro de Efesios capítulo 17. Dice, estos digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué la gente peca? Porque están ajenos de la vida de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay. Tercero, son ignorantes de las cosas de Dios. Y otro más, por la dureza del corazón. ¿Qué le parece eso? ¿Por qué la gente peca? 4 cosas muy sencillamente. Que no hay luz en su mente. ¿Okay? No saben hacer la diferencia. Están ajenos de la vida de Dios. Lejos de eso. ¿Amén? Están en la ignorancia y están endurecidos del corazón. Esa era nuestra condición antes de Cristo Jesús. Por eso pecamos. Amén. Luego dice en el verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando alguien comete un pecado y no está satisfecho, va a otro pecado y va a otro pecado y va a otro pecado, probando de todo tipo de pecados, dice que ha caído en la lascivia. Y de ahí va a cometer todo tipo de impurezas. Hermanos, qué triste que en el mundo en donde la gente se está hundiendo, hermanos, y es algo terrible que muchas veces algunos de ellos ni cuenta se dan lo que está pasando. Por eso es que está en Cristo Jesús ya no puede decir que no se da cuenta, porque ahora tenemos la luz de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Amén. Recordemos lo que Pablo dice, ya el Señor me lavó. Amén. Me limpió completamente. Gloria a Dios. Ya no puedo ser como antes, no. Ya el Señor hermanos, me regeneró. Ya no puedo ser como antes. Ya me justificó. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos míos, recordemos algo importante. No importa dónde el ser humano pueda caer, aquí hay algo importante que debemos de recordarle constantemente. Porque hay personas que adoptan la actitud de culpabilidad y por esa culpabilidad se apartan completamente del Señor. ¿Sabe que todo tipo de pecado Dios perdona? Inclusive la fornicación. Aunque dice la palabra del Señor que la fornicación destruye el templo de Dios. Porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. La fornicación destruye nuestra vida. Amén. Pero dice que aún esos pecados Dios perdona. Eso significa la palabra del Señor que cuando nosotros nos volvemos a Dios en arrepentimiento, en búsqueda de misericordia, Dios nos perdona. Dios nos restaura. Dios puede hacer una nueva persona en nosotros
pero significa que necesitamos apartarnos del pecado para que Satanás no vuelva a arrastrarnos nuevamente. Así que en esta tarde lo que quiero dejar en su mente es que hay misericordia en Dios para cualquier tipo de pecado. Lo que sí nos enseña es que dice, para no caer en la fornicación hay que hacer una sola cosa. ¿Qué hay que hacer? Ajá. Pero hay una sola cosa que Dios nos enseña que hagamos. ¿Casarse? ¿Matar a alguien? No. No la escucho. Casarse. Oh, casarse. Ya, bueno, ese es el siguiente paso. Dominio propio. Dominio propio. Pero dice que por más dominio propio que tengas ante la fornicación, no te quedes parado ahí. Huya de la fornicación. Ningún hombre, ninguna mujer es capaz de sostenerse cuando le comienzan a acariciar los oíditos. Y un besito por esta mejilla, otro besito por esta otra. Es importante. Amén. Por eso, hermanos míos, en el nombre del Señor, mantengámonos firmes en Cristo. Huyamos de la fornicación. No hay hombre, no hay mujer tan fuerte que pueda resistirlo y que diga, yo no caigo. No. Pablo dice, huya de la fornicación. Amén. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde. ¿Alguna pregunta para terminar? Porque yo sé que ya se quieren ir, pero ¿alguna pregunta? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. No lo dejé opinar mucho hoy porque faltaba un montón que terminar. Por la siguiente le voy a dejar que usted dé la lección. ¿Vale? Gloria al Señor. Así que en esta tarde, recordemos, en la pantalla van a estar las peticiones. Si usted quiere añadir una, solamente hable con uno, ¿no? Sí, ya. Recordemos que nuevamente escriba uno un papel y démoselo ya sea a mi esposa o a la persona que esté ahí atrás para que lo pasen. Y dejemos las peticiones escritas para que así cuando vengamos a orar tenemos las cosas ya para orar. Amén. Gloria al Señor. Sigue, hermano. Sí, entonces, hermano, hablando de la fornicación, eso también puede ser una atadura, ¿no, hermano? Porque hay personas aún que han llegado al Señor y aún los dos están dentro ya de las cosas de Dios, pero no se quieren casar. No quieren arreglar ese paso que tienen que arreglar de Dios. Y se les ha aconsejado muchas veces y ellos dicen, no, más adelante. Y no sé, ya tienen 3 niños, 4 niños en la familia y ellos insisten en vivir el Señor. ¿Verdad? Entonces ahí hay un problema bastante serio. Bastante serio en el sentido de que el vivir en esa condición, hermano, ni progresa espiritualmente, ni tampoco la bendición de Dios puede estar ahí, porque Dios no está de acuerdo con esa situación. Una vez, bueno, yo era nuevo en el Señor apenas y tuve la oportunidad de predicar en una iglesia y yo no sabía lo que llevaban las personas de Dios. Fue la única vez que me dejaron predicar. ¿Verdad? Porque yo conocía y sabía de que eso no era la verdad. ¿Verdad? Usted dijo hace ratito, hermano, de que la fornicación era fuera del... Tal vez entendí mal la forma que usted lo dijo, tal vez no lo entendí bien. Afuera del matrimonio era la fornicación, pero ¿eso no sería adulterio? Hermano, la fornicación se entiende en forma general practicar el sexo con la persona que usted no debe. Y cuando la persona está casada. Sí, es el adulterio. Es adulterio. Ese es el punto nada más. Sí, claro. Sí. Pero la forma en general de la fornicación es práctica del sexo fuera de la persona con quien usted debe practicar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar para terminar. Si no, entonces vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Amén. Yo no sé si estamos aprendiendo, pero bueno, si falta algo que añadir, nada más dígame y hablamos. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna necesidad por la cual orar en esta tarde?
Alabado sea Dios. Ninguna. Bendito sea el Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de estar vivos en esta tarde. Gracias por que podemos gozar de la misericordia de Dios hasta este punto de nuestra vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por cuidar de cada uno de nuestros hermanos, por cuidar a cada uno de sus hijos. Señor, porque le has dado, Padre mío, un empleo a cada uno, Señor. Gracias por dar toda la subsistencia necesaria a cada uno de nuestros hermanos. Y tal vez, Señor Jesús, hay muchos más que necesiten, Padre mío, porque no todos conocemos, pero oramos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que la bendición de Jehová se extienda por todos lados hacia los que te aman. Y a nuestros amigos que todavía no te conocen, Señor, oramos en el nombre de Jesús, que abra sus ojos, su entendimiento, y que tú vengas a hacer luz en sus ojos. Padre, oramos porque nos des el entendimiento y la sabiduría de que ninguno de nosotros caigamos en este tipo de pecado que se menciona en tu palabra. Líbranos, ayúdanos a vivir fuera del alcance de las garras de Satanás. Padre mío, así como tu Hijo Santo nos enseñó, con esa oración limpia, pura y bella, líbranos del mal, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y a todos nuestros hermanos, guárdales, bendíceles, guíales en esta semana, y que tu presencia vaya con cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, adelante, pueblo del Señor.